Parece que ya estoy transmitiendo. Es raro verse en una cámara, uno se da cuenta lo mal que se ve. ¿Cierto? Bueno, hermanos, bendiciones. Esta vez sí que la voy a hacer cortita. Está bueno ya de dar mensajes tan largos. A excepción de los miércoles. Eso no me la va a quitar nadie. Eh, Eso, quiero comprobar si se está viendo bien. Si se escucha. No, parece que no se escucha. ¿Puedes revisar? Sí se escucha, sí se escucha. Sí se escucha, ¿cierto? Parece que sí. ¿Sí? Sí se escucha. Bueno, hermanos, yo sé que es difícil que la gente se pueda conectar en vivo a esta hora. Y más encima día domingo. ¿A quién se le ocurre hacer un mensaje día domingo a las 8 de la noche? Pero bueno, hermanos, espero que los que vayan a ver esto sea de bendición. Voy a intentar hacer unos mensajes más cortitos, a excepción del día miércoles, eh, porque estos son tiempos que vamos a tener que trabajar mucho. Y yo creo que es tiempo de empezar a hablar las verdades bíblicas tal cual como son, para que podamos empezar a ser bendecidos. Así que bueno, hermano, quería compartirles un versículo bíblico y algunas cosas que están en mi corazón hace muchos años atrás y que Dios las ha ido perfeccionando algunas, otras quedan por perfeccionar, quedan por ser probadas todavía. Pero es lo que he podido experimentar en mi vida con Dios, su misericordia, su salvación, su trato, su disciplina muchas veces, pero siempre con amor y con misericordia. Dios me ha rescatado de la locura, de la esquizofrenia, de la pobreza, de muchas cosas, hermano. De, de muchas cosas que caí muy bajo y Dios en su misericordia me pudo rescatar y todo lo que soy es solamente por su gracia y por su misericordia. Bueno, hermanos, quería compartirles sobre eh, algo muy importante que es los que vamos a estar con el Señor Jesucristo y los que van a tener participación activa en los eventos finales. Entonces les voy a compartir Apocalipsis 17, versículo 13 al 14. Dice: estos tienen un consejo y darán su potencia y la autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Aquí hay tres características importantes de las o atribuciones de las personas que van a estar con Cristo, y no tan solamente en un momento dado, sino los que están con Cristo son llamados, escogidos y fieles. Y el Señor Jesucristo en todas sus enseñanzas siempre, si que ustedes ven, va a resaltar la fidelidad. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Eh, Siempre va a hablar de la perseverancia, ¿cómo se llama? De fe, de paciencia, de ser, ¿cómo se llama? Violento, o sea, de perseverar incluso ante las adversidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante que nos preparemos, hermano, en estos tiempos, porque son tiempos peligrosos, como dice en la palabra. Pablo dice de que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, donde habrá muchas personas amadores de sí mismos, etcétera, etcétera. Y vemos que se están ¿cómo se llama? Presentando todas esas cosas, no tan solo con la pandemia. Pero es necesario, hermano, que nosotros podamos tener una mirada centrada en Jesucristo, centrada en lo que Dios quiere para nosotros, y es hora de que nos empezamos
a colocar manos a las obras por el reino de Dios. Por ejemplo, en Efesios 4 dice de que los ministerios, pastor, evangelista, maestro, apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, han sido puestos para edificación del cuerpo. Se los voy a mostrar mejor para que es uno de mis textos favoritos en realidad. Efesios 4. Así que es momento de levantarse, hermano. Es momento de dejar el temor, dejar la incertidumbre y empezar a obrar el reino de Dios. El reino de Dios se obra. ¿Cómo se llama? El Señor Jesucristo vino a establecer el reino de Dios en el corazón del hombre y en su segunda venida vendrá a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, es importante que nosotros empecemos a vivir y experimentar el reino de Dios. Acuérdense que Pablo dice, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinemos juntamente con vosotros. Por lo tanto, y también dice, para que reinéis en vida. ¿Cuánto más? Y ellos reinarán en vida, dice, ¿cómo se llama la palabra de Dios? Por lo tanto, nosotros debemos vivir, experimentar el reino de Dios y empezar a centrarnos en las cosas que realmente son para Dios la prioridad. En Efesios 4, versículo 11, dice, y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la iglesia, los ministerios que Dios ha instaurado en su iglesia son para la perfección de los santos, para que los santos, para que todos nosotros seamos perfeccionados. Y esa palabra también significa equipar. Hay una versión, que es la versión textual, ¿cómo se llama? Que dice para equipar a los santos para la obra del ministerio. Por lo tanto, si tú estás congregándote, es para que Dios te pueda equipar, Dios te pueda capacitar para que tú puedas obrar en el ministerio, para que tú puedas obrar en el reino de Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros empecemos a obrar. Y ese obrar empieza primero en nuestro interior, en nuestra casa, en nuestra familia, y de ahí se va a ir extendiendo. ¿Cuál es el problema, hermanos amados? Que muchas veces queremos empezar por fuera, con un llamado al ministerio, etcétera, etcétera, y olvidamos ir paso por paso. Entonces es muy importante. Yo les voy a contar un poco de un testimonio mío. Yo a los 21 años hice una confesión por el Señor de que Él era ¿cómo se llama? El Señor y Salvador. Nadie se preocupó si es que yo había tenido conciencia de pecado o nada, sino que simplemente en una iglesia donde participaba, ¿cómo se llama? Mi papá, me hicieron confesar a Cristo. Y yo dije, bueno, en realidad esta gente no se ve tan mala persona, ya, ¿tú quieres recibir a Cristo? Sí, ya, yo confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, le entrego mi vida. Y aunque es un paso importante y bíblico, obviamente, pero nos olvidamos, dice que el que crea en su corazón, entonces es sumamente importante que la fe del creer y el arrepentimiento, acuérdense que el Señor Jesucristo dice, arrepentíos y creed. En Romanos dice, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón. Entonces, la fe viene después del arrepentimiento, después de la conversión. Por lo tanto, bueno, yo empecé a vivir y para ser bien sincero, yo en ese momento tuve una intención genuina, real, de que yo quería conocer a Dios, etcétera, etcétera. Pero empecé a tener manifestaciones ¿cómo se llama? Naturales. Empecé a sentirme muy bien con Dios, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cómo se llama? Cuento corto, hermano. El tema está que todas esas manifestaciones que yo tenía, porque empecé a tener visiones, empecé a enseñar la palabra en la iglesia, porque ¿cómo se llama? Tenía sabiduría para poder hablar, etcétera, etcétera,
¿cómo se llama? El pastor me dio, ¿cómo se llama? Espacio para el mensaje, empecé a predicar en la calle. Eh, incluso ¿cómo se llama? Profetizaba y llegué incluso hasta prepararme para ser pastor. Estuve un año en un ¿cómo se llama? Discipulado, muy lindo. Y ya estaba como pastor, ¿cómo se llama? Probando. Ya había ciertos hermanos, aunque no muchos, pero que ya nos estábamos congregando en una casa. Y ahí recién, en ese momento, Dios pudo empezar a darme conciencia de que todo lo que había vivido, en ningún momento yo había tenido un encuentro personal y real con el Señor Jesucristo. Todas esas manifestaciones que yo tenía, las profecías, las visiones, visiones de ángeles, hermanos, sueños, interpretaciones de la Biblia, etcétera, etcétera. Todo eso estaba siendo llevado por demonios. Y yo estaba ministrando amparado por demonios, que eran demonios que venía ¿cómo se llama? Arrastrando desde mis antepasados y por pecados propios también. Y eso ¿cómo se llama? Estaba engañando con un sentir, con un buen sentir, con un buen sentimiento genuino, ¿cierto? Pero de esa manera se disfrazó el diablo con ese sentimiento para engañarme y pensar que yo estaba en las cosas de Dios. Dios en su misericordia, el verdadero Señor Jesucristo intervino. ¿Y de qué manera intervino? Mostrándome lo vil que yo era. Y no con un lindo sentimiento, sino mostrándome quién era yo. Y cuando yo empecé a tener conciencia y empecé a ser quebrantado por Dios de realmente de qué era capaz mi naturaleza humana y en qué condición estaba yo, recién ahí, cuando pude ver lo lejos que estaba de Dios, como condición humana, como condición pecadora, recién tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Pude darme cuenta de que estaba endemoniado. Gracias a Dios, el Señor Jesucristo intervino y Él intervino de tal manera como dice, ¿cómo se llama? En Colosenses 2, del 13, ¿cómo se llama? Al 15. Él me perdonó, canceló el acta de los decretos en mi contra y desarmó o desbarató a los principados de las potestades. Pero ese fue un proceso de conversión y de liberación que yo viví. Por lo tanto, hermanos, en ese proceso yo recién pude conocer al Señor Jesucristo. Y obviamente en mi proceso de conversión dejé ese pseudo pastorado, les hablé a los hermanos, ¿cierto? Les expliqué lo que estaba ¿cómo se llama? Viviendo, de que ¿cómo se llama? Había dado cuenta de que todo lo que les había ¿cómo se llama? Ministrado, las visiones, las profecías, las unciones que le impartí, las sanidades que le impartí, todo estaba inspirado por Satanás. Incluso aunque yo usaba la Biblia, y mucho. Entonces, recién empecé mi proceso de conversión. Conversé con las autoridades que yo tenía, ellos ¿cómo se llama? Comprendieron y empecé un proceso de liberación y de administración con pastores, obviamente. Fue un proceso largo, fue un proceso duro. Hasta el día de hoy vivo mi transformación y mi conversión y creo que nunca voy a terminar de experimentar la transformación de Dios en mi vida. Y dejé ese pseudo, ¿cómo se llama? Pastorado, por decirlo así. Y pude darme cuenta cómo el enemigo puede infiltrarse en las iglesias y realmente cómo se cumple en la palabra de Dios que dice que Él se disfraza como ángel de luz. Cuando dice que Él se disfraza como ángel de luz o que Él usurpa o que quiere usurpar el lugar de Dios en el corazón del hombre, es porque es así, hermano. Mira, hay un salmo en el Salmo
¿cómo se llama? El 18, que, ¿cómo se llama? David dice, me libraste de mi enemigo que era más poderoso que yo. Por lo tanto, nosotros, sin el Señor Jesucristo, Satanás, sus demonios, son más poderosos que nosotros sin el Señor Jesucristo, obviamente. Porque son de otra, ¿cómo se llama? Naturaleza superior a la humana. Son espíritus. Por lo tanto, no podemos creer, ¿cierto?, que sin la ayuda del Señor Jesucristo, sin su unción, sin su guianza, vamos a estar libres o, claro, vamos a estar libres de un engaño de Satanás. Y yo fui engañado por años y casi empiezo un ministerio guiado por el mismo Satanás. Cuando el Señor Jesucristo realmente llegó, esos demonios se empezaron a manifestar. Y esas sensaciones bonitas que yo sentía, que era una mezcla de orgullo o de soberbia, pero muy camuflado, con un sentimiento de querer servir a Dios o amar a Dios, que es un sentimiento genuino, pero es almático, es carnal. Es muy genuino, es muy lindo el sentimiento que yo sentía por Dios. Porque yo en ningún momento quise ¿cómo se llama?, engañar a los hermanos ni nada, sino que realmente tenía un sentimiento genuino por servir a Dios, etcétera, etcétera. Pero Satanás me engañó a través de ese sentimiento que fue carnal y almático. Y yo empecé un ministerio con Satanás que estaba guiándome y estaba haciendo señales que eran falsas, pero que las estaba implementando para poder engañar, no tan solamente a mí, sino a mucha gente. Entonces yo pude experimentar en carne propia cómo Satanás se puede infiltrar en la iglesia a través de los buenos sentimientos, de las buenas acciones, y cómo realmente se disfraza y cómo puede imitar muchas veces las manifestaciones del Espíritu Santo. Y ojo, que en la palabra de Dios dice que no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Entonces, hay que ver qué dice ese texto bíblico realmente. Que el espíritu del mundo se pone ¿en qué lugar? En el lugar del espíritu de Dios. Por lo tanto, yo ministré con espíritus demoníacos y ministré, ¿cómo se llama? Sanidades, hermano. O sea, no es falsa sanidad, es que después tú ves a la persona y que no está sana. Entonces, son tiempos peligrosos, hermano, donde el mismo Señor Jesucristo dice que si fuese posible, engañarán aún a los escogidos. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar apercibidos. Y de la forma que nosotros no vamos a poder ser engañados es estar humillados delante de nuestro Dios, quebrantados delante de nuestro Dios y siempre sabiendo qué condición es la que tenemos. Por lo tanto, yo dejé ese ministerio, pese a que invertí mucho tiempo de mi vida, mucha juventud de mi vida, estuve un año y más en un discipulado, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo se llama? Como dice Pablo, todas las otras cosas yo las estimé por estiércol por ganar a Cristo. Por lo tanto, yo dejé todas esas cosas. Y no me arrepiento, hermano. Y no me arrepiento y no me voy a arrepentir de haber dejado todo por ganar una experiencia real con el Señor Jesucristo. Y desde ese momento empezó un tiempo de que el Señor empezó a convertirme. Yo empecé a ver cada vez más mi pecado, mi bajeza, quién era yo. Y en cada paso el Espíritu Santo estuvo conmigo para mostrarme quién era yo, pero a la vez para poder mostrarme la misericordia que Dios tenía. Porque hasta que tú no sepas lo vil que eres, hasta que no tengas conciencia realmente qué significa que seas pecador, lo lejos que estás de Dios sin Cristo Jesús, lo apartado y lo condenado que estamos sin Dios, no vas a poder tener un encuentro real con el Señor Jesucristo. Y si no tenemos ese encuentro, siempre vamos a fallar. Y muchas veces vivimos ese encuentro a medias. Y por eso que nuestro amor hacia Dios es a medias. O hemos empezado con ese encuentro personal con el Señor Jesucristo y nos vamos desgastando. Acuérdense que un cristiano que empieza en el Espíritu puede terminar en la carne. Acuérdense que Pablo les dice ¿cómo se llama? A los Gálatas. ¿Cómo es posible
habéis empezado en el espíritu y ahora vais a terminar en la carne. Por lo tanto, gente que hemos empezado en el espíritu, podemos terminar en la carne. Por lo tanto, Satanás se infiltra en las iglesias y tenemos que nosotros estar apercibidos. Acuérdense que Pablo dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Y estos son tiempos en que nosotros no tenemos que ignorar sus maquinaciones, hermano. Nosotros tenemos que ser fieles con Dios, tenemos que ser llamados, escogidos y fieles y entender qué significa eso. Estos son tiempos en que nos tenemos que empezar a levantar, a equipar para poder ministrar al reino. Voy a ver cuánto llevo para no pasarme tanto. Ya, voy a hablar unos 10 minutitos más. Así que, hermanos, los animo a que despertemos. Es necesario ser libres de las tinieblas. ¿Y dónde creen ustedes que tiene sus ojos el enemigo? En la iglesia del Señor Jesucristo, para mantenernos entretenidos en un montón de cosas que no son los que nos llevan al Señor Jesucristo. Yo aprendí algo y con mucho dolor aprendí, y después de todo este proceso yo dije, si hay algo que a mí me aparte mi mirada de Jesús, del Señor Jesucristo, yo lo desecho completamente. Completamente. Porque yo no estoy dispuesto a volver a ser engañado. Ahora el tema está, ¿qué significa apartar tu mirada del Señor Jesucristo? Y eso es importante entenderlo también, porque no es una metáfora. Yo veo a Jesús, yo veo a Jesús, yo amo a Jesús. Yo estaba sirviendo a Dios almáticamente, yo estaba sirviendo a Dios en la carne, con una linda intención, una buena intención, era sincero en lo que yo hacía, pero estaba Satanás, yo estaba endemoniado. Entonces, no valen nuestras buenas intenciones. Tenemos que tener buenas intenciones, obviamente, pero lo que vale es del Espíritu. Y para que tú puedas estar en el Espíritu, necesitas nacer de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo, sí o sí, lo antecede la conversión. Lo antecede el arrepentimiento, lo antecede la conversión de pecado, justicia y juicio. Y Pablo dice de que el arrepentimiento, que según Dios causa dolor, pero que lleva a arrepentimiento, de que no hay de qué arrepentirse. Y eso significa de que el arrepentimiento que viene de parte de Dios te va a causar un dolor, te va a causar un pesar, porque vas a ver lo lejos que estás de Dios y las consecuencias del pecado que llevan a la condenación eterna. Que todo ser humano que nace está condenado eternamente. Si no partimos desde ese punto base, no vamos a poder entender qué significa que nuestro Dios omnipotente se haya hecho hombre para morir en la cruz por una humanidad que no lo quería, y por una humanidad que no lo merecía y que no lo merece. Entonces, son tiempos peligrosos, son tiempos de empezar a levantarse, dejar las divisiones, dejar los enojos, dejar los rencores, dejar las tonteras, hermano. Yo vengo de una situación muy triste en una congregación donde todo terminó en una división innecesaria y peor, evitable. Entonces, Satanás siempre va a querer dividir la iglesia y se va a infiltrar, hermano. Pero el Señor Jesucristo, que es el Señor de la iglesia, siempre nos va a dar las armas, siempre nos va a dar la salida, pero para eso nosotros tenemos que estar dispuestos a que Dios nos muestre lo vil que somos. Un hombre o una mujer de Dios que no es una persona que está siempre quebrantado porque sabe la condición que tiene, no va a poder nunca realmente discernir la voz clara de Dios. Por lo tanto, hermanos, tenemos que recibir el llamado de Dios a servir. Nosotros debemos ser siervos de Dios en nuestras casas, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con quienes sea, partir de adentro hacia afuera.
porque vienen tiempos donde vamos a tener que trabajar mucho. Nosotros vemos de que la condición de la iglesia está dividida, están enojados, estamos pensando en otras cosas, entreteniéndonos, si es que voy a la iglesia, si es que no voy a la iglesia, que cómo llegó a la iglesia, que por qué lo importante de venir a la iglesia, y nos olvidamos de lo esencial. Todo eso es necesario, pero nos olvidamos de lo esencial, de que el reino de Dios se instaure y se deposite en el corazón de las personas, que tú puedas experimentar el reino sobrenatural de Jesucristo en tu corazón, en tu interior, de que tú puedas conocer y tener un encuentro real y personal con el Dios verdadero, con el Dios omnipotente que creó todas las cosas, hermano. O sea, ponte a pensar, si Dios es el Dios omnipotente que llena todo, ¿cierto? ¿Qué será tener un encuentro personal con Él? ¿Qué será que Él habite dentro de ti? Entonces, si emocionamos o nos causa un impacto, conocer a alguien importante, no sé, cuánto más que el Dios que llena todas las cosas viva dentro de ti. Por lo tanto, si no has tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo, necesitamos tenerlo. Amén. Entonces voy a terminar con este texto de Isaías para entender de que en estos últimos tiempos, yo soy de tiro largo, pero me estoy negando, hermano. Hay muchos textos bíblicos que les quisiera compartir, hablar sobre la fidelidad, sobre los últimos tiempos, pero bueno, nosotros tenemos que estar preparados, como dice Pablo, nosotros tenemos que discernir y nosotros tenemos que no ignorar las maquinaciones del diablo. Y tenemos que discernir la voz de Dios. En Hebreos 5, versículo 14, dice de que los perfectos o los maduros, ¿cierto?, disciernen por causa del ejercicio, o sea, y los que son perfectos es por causa del ejercicio de discernir el bien y el mal. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de discernir, de conocer a nuestro Dios, cuándo está actuando nuestro Dios. Yo estaba completamente seguro de que estaba sirviendo a Dios, pero estaba sirviendo a Satanás y estaba llevando junto conmigo a mucha gente engañada, pensando que estábamos en una iglesia cristiana, y desgraciadamente, hermano, me he dado cuenta que muchas iglesias y muchos ministerios de Dios están así, en esa misma condición en que estaba yo, incluso muchas veces peores, iglesias grandes. Entonces, que sirven a Dios con un corazón genuino, pero Satanás se ha infiltrado en la iglesia. Y para nosotros poder discernir tenemos que conocer a nuestro Dios, y nuestro Dios se conoce en el quebranto. Acuérdense que Job, después de todo su quebranto, dijo: ahora mis ojos te ven. Hablaba lo que no entendía. O sea, pudo reconocer que recién después del quebranto estaba conociendo al Dios que él pensaba que conocía. Entonces, después del quebranto, y en el quebranto es el conocimiento de Dios, un conocimiento experimental, conocer a la persona del Dios vivo. Así que, hermano, yo lo llamo a eso, a buscar el conocimiento de Dios, no conocimiento intelectual, de letra, de palabras y de llenarme de cosas y del hebreo y del griego y la fiesta y todo eso, que es importante, pero no es lo más importante. Entonces, no nos podemos olvidar nunca de la esencia de la persona de Jesucristo. Bueno, les voy a leer el texto. Dice: Isaías 26, versículo 15 en adelante. Dice, Isaías 26, versículo 15: añadiste al pueblo, oh Jehová, añadiste al pueblo, te hiciste glorioso, lo extendiste hasta todos los términos de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste.
Como la preñada cuando se acerca el parto gime y da gritos con sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, parimos como viento. Salvación ninguna hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres, y no más encubrirá sus muertos. Amén. Bueno, les voy a intentar explicar rápidamente este texto. Este texto habla de los últimos tiempos. Entonces, en el versículo 15 dice, añadiste al pueblo Jehová, añadiste al pueblo y te hiciste glorioso, lo ensanchaste hasta el término de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. ¿En qué momento entonces es en que Dios va a añadir al pueblo de Dios, como en ninguna otra edad o fecha, en la tribulación, en la gran tribulación? Y nosotros estamos a las puertas, estamos en principio de dolores, ¿ya? Y esas son evidencias bíblicas, aunque vengan otros predicadores que digan que no, porque la palabra aquí y allá, no, es evidente, hermanos, que lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24 se está cumpliendo hace muchos años atrás, desde el año 1900 en adelante, y que estamos en principio de dolores. Entonces, hermanos, en el periodo de la gran tribulación, que viene después del principio de dolores, como dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, es cuando el Señor va a añadir más gente. ¿Y cómo va a añadir gente si no va a estar supuestamente el Espíritu Santo acá? Acuérdense que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, en la tribulación, en la gran tribulación, que el cristiano va a pasar por la gran tribulación, y si ustedes quieren después conversamos de eso, nosotros tenemos que estar puestos, porque para esto hemos sido puestos, según Primera de Tesalonicenses 3:3, si mal, no recuerdo. Hemos sido para esto, hemos sido puestos para tribulación. Pablo dice de que por muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. O sea, en ninguna parte nos promete Dios sacarnos de la tribulación, sino sacarnos de la ira. Bueno, el tema está, hermanos, de que el versículo, el 17, es lo que Dios estaba predisponiendo, la condición que iba a estar su iglesia cuando llegara este tiempo, antes de la gran tribulación. Dice, como la preñada cuando se acerca el parto gime y da gritos con sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. O sea, trabajando como alguien que va a dar a luz, trabajando, esforzándonos, haciendo campaña y todas las cosas que hacemos. Pero miren que dice el versículo 18. Después de estar preñado, de estar trabajando, porque estábamos en la preñez, dice, concebimos. Dice, tuvimos dolores de parto. O sea, nos costó, etcétera, etcétera. Todo el sacrificio que uno hace, etcétera, etcétera. Concebimos, tuvimos dolores de parto, parimos como ¿qué? Como viento. Y dice, salvación ninguna hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Dos cosas. Salvación ninguna hicimos en la tierra y no cayeron los moradores del mundo. ¿Qué significa? Que la iglesia, desgraciadamente, no toda, pero la iglesia en general no ha ministrado, y Dios profetiza que antes de la gran tribulación la condición general de la iglesia va a ser de que vamos a estar trabajando, pero por parir viento, porque nos hemos descentrado de la esencia de la persona del Señor Jesucristo. Y Dios nos está hablando muchas veces y reiteradas veces para que nosotros nos volvamos, para poder realmente empezar a ministrar el reino de Dios.
no hemos hecho salvación alguna. Hay mucha gente que cree que es salva y por culpa nuestra, de la iglesia, les hemos mentido. Y sin ser salvos creen que son salvos. Y dice, y los moradores del mundo no cayeron. No hacemos guerra espiritual porque no creemos en la liberación, porque etcétera, etcétera, y no hacemos nuestro deber como iglesia. Y después dice, tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo. Y aquí está hablando de la resurrección de los muertos y cuando los muertos van a ser levantados y nosotros vamos a ser transformados. Y después habla de la ira, escóndete un poquito, porque el que va a desatar la ira de Dios va a ser el Señor Jesucristo. Y si ustedes leen Mateo 24 y buscan todos los textos bíblicos de la tribulación, se van a dar cuenta de que la tribulación antecede la segunda venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es imposible que la gran tribulación sea el derramamiento de la ira de Dios. Y es imposible que Jesucristo no esté aquí en la tierra en el día de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que va a pisar el lagar de la ira de Dios. Por lo tanto, cuando pasemos por la gran tribulación, al terminar la gran tribulación o en medio de la gran tribulación, Dios va a añadir al pueblo de Dios como nunca antes. Y nosotros tenemos que estar preparados para ministrar el reino, porque hasta ahora hemos parido viento y salvación alguna hemos hecho en esta tierra. Está esta pandemia, están todas estas cosas y muchas veces como iglesia estamos hasta desconcertados y no sabemos qué hacer y no somos realmente agentes, ministradores del reino de Dios de una manera activa. Y no hemos sido luz para el mundo. ¿Por qué? Porque queremos simpatizar con el mundo, porque estamos divididos, peleando entre nosotros, porque estamos centrados en otras cosas, que no me miraron, que no me llamaron, que no me dijeron, etcétera, etcétera, y nos desviamos. Por lo tanto, hermanos, los insto a perseverar, los insto a que estos tiempos son tiempos de conversión, hermanos, son tiempos peligrosos, pero a la vez son tiempos donde Dios va a multiplicar la iglesia para que realmente hayan verdaderos salvos. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice que antes del fin es necesario que el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo. Pero para poder predicar el Evangelio del Reino, primero tenemos que vivir el reino. De gracia recibiste y dad de gracia. Entonces, si estamos centrados en cosas como quién vino a la iglesia, que cómo vino, que cómo me miró, que la profecía, que me dijeron, que yo pienso así, que yo pienso allá, que yo tengo esta línea, que yo no cambio, vamos a seguir pariendo viento y ninguna salvación vamos a hacer en esta tierra. Y es necesario que nosotros empecemos a cambiar. Empecemos a desconformarnos de este mundo y del sistema de iglesia que hemos traído hasta el día de hoy, que es incorrecto. Y empecemos a llevar el sistema de iglesia, de cuerpo de Jesucristo, correcto. Aprovechemos estos tiempos de cuarentena en que estamos en familia para poder ministrarnos el reino entre nosotros, para hablar sinceramente, para abrir nuestros corazones delante de Dios, con nuestras familias, empezar a analizarnos, hermanos, porque es necesario. Y como yo les digo, tristemente he visto muchas veces a personas que están igual, peor que yo, ministrando y ministrando a mucha gente y que se han desviado porque no hemos salido y nadie está libre, hermano. No porque yo les cuente esto, porque yo aquí y allá, nadie está libre. De la manera que nos vamos a librar es simplemente estar quebrantados delante de Dios. Acuérdese que Dios dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que andes humillado delante de tu Dios, que ames misericordia y juicio. Entonces, mientras nosotros estemos humillados delante de Dios, sepamos en la condición que estamos, Dios nunca nos va a desamparar. Él es fiel, hermano. Y Él está... y estos tiempos de esta pandemia, de todas las cosas que están pasando, las muertes, las enfermedades, esto no es juicio para el mundo, hermanos. El que va a desatar la ira de Dios va a ser Jesucristo. Obviamente que todas estas cosas son consecuencias, pero todas estas cosas no es el propósito principal de Dios, es un juicio para el mundo todavía. Todas estas cosas es para la iglesia, para probarnos. Y vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de persecución. Dice de que os aborrecerán por causa de mi nombre y os entregarán.
Y está hablando del tiempo de principio de dolores, no el tiempo de la gran tribulación todavía. Entonces, la experiencia más hermosa que puedes tener, hermano o hermana, es realmente tener un encuentro personal y profundo con el Dios omnipotente, con Jesucristo. Cuando tengas ese encuentro, todas las aflicciones del tiempo presente no se van a comparar con lo que tú vas a saber dentro de tu espíritu, dentro de tu interior, que has vivido y vas a seguir viviendo por una eternidad. Por lo tanto, se van los temores, se van las incertidumbres, aunque puedo sentirlas en mi carne, porque es lógico. Pero en mi espíritu, cuando tenga un encuentro espiritual con el Señor Jesucristo, con el Dios que todo lo puede y que pagó el precio por ti, cuando tengas ese encuentro real y profundo con el Señor Jesucristo, que va a ser cuando tengas conciencia de pecado y justicia y juicio, de lo lejos que estás de Dios, vas a poder recién tener un encuentro de lo cerca que se ha puesto Dios de ti por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Y eso se hace por medio del perdón de pecados, del rompimiento de las maldiciones y de ser libre de las garras de Satanás. Así que yo los insto a buscar constantemente estar en esta condición, humillado delante de Dios, porque no hay otra manera. Para poder ser fuerte, tengo que ser débil. Dice, diga el débil, fuerte soy. Cuando yo creo que soy fuerte, dejé de ser realmente fuerte. Por lo tanto, hermanos, seamos débiles delante de Dios, reconozcamos nuestra debilidad delante de Dios. Y si nos hemos equivocado, nos equivocamos y levantémonos para servir a nuestro Dios. Son tiempos donde se necesita verdaderos siervos y siervas de Dios. Yo dejé el llamado, dejé el ministerio, el falso ministerio, y no busco ni lucho por un ministerio ni por nada de eso. Yo me preocupo de servir a mi Dios y de discernir su voz y de aprender de mis errores, porque vaya, Dios sabe que me he equivocado, y de aprender de mis errores y que Dios me vaya perfeccionando. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice, venid en pos de mí y yo os haré. Y ese venid en pos de mí es la misma palabra de discípulo. Venid en pos de mí y yo os haré. Por lo tanto, dejemos que Dios nos haga y nosotros sigámosle. Y seguirle es que cada vez tú vayas guardando más sus mandamientos con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hijas, que haya reconciliación, que haya amor. Amén, hermano. Un abrazo, que Dios los bendiga, espero que haya sido de bendición y eso. Bendiciones.